Todos los lunes estaremos a esta hora invitándoles a que nos acompañen a este tiempo de meditación bíblica, mantequilla y miel. Este espacio, como había mencionado, lo hemos tenido ya por varios años en un modelo en Zoom, pero las mismas familias nos habían comentado que preferirían tenerlo en vivo en las redes sociales, porque de esta manera queda grabado y para ellos es más fácil. Si en algunas ocasiones no pueden entrar a Zoom, ya lo tienen y se queda en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Pero estas grabaciones estarán por allí en todas nuestras redes sociales, así que pues gracias por acompañarnos. El día de hoy, en esta meditación bíblica, vamos a hablar acerca del Salmo 62 y 63. Veremos algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra mente. Es decir, sabemos que somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios en muchos sentidos. Cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijeron, hagamos al hombre a imagen y semejanza, pensaron en que fuéramos similares a Cristo, porque la imagen del Dios invisible es Cristo. Así que pensaron en hacernos a imagen y semejanza de Cristo, no en características divinas, ¿verdad? Porque Dios solo hay uno y su divinidad no se comparte, pero sí hay ciertas características que tenemos similares a nuestro Dios creador. ¿Cómo cuáles? Como que somos seres que hemos sido formados en tres partes. Ellos son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Seguramente ya has escuchado alguna conferencia o algún estudio referente a la Trinidad. Es muy interesante este tema, muy complejo dentro de la teología, pero voy a hacer yo un comentario muy burdo, un comentario muy sencillo, que es el que utilizo cuando doy clases a los niños y deseo explicarles cómo es la Trinidad. Les comento que es como, solo es un ejemplo, es como el agua, es decir, es H2O en su esencia, pero en ocasiones ese elemento se encuentra en su estado sólido y es hielo, pero también ese elemento se puede encontrar en ocasiones en su estado líquido y es agua, pero a veces con cierta temperatura ese elemento se convierte en vapor, pero no deja de ser agua, no deja de ser H2O, solamente que en tres diferentes estados. Algo similar, solo es algo similar para que nuestro cerebro finito, nuestro cerebro humano, nuestro cerebro terrenal pueda comprender algo tan complejo como es la eternidad, como es un Dios eterno. Podemos comprender un poco la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues con este ejemplo sencillo. Pero esa es una de las características que compartimos con nuestro poderoso Dios, nuestro Dios eterno, que también nosotros como seres humanos estamos formados de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y habla la Biblia acerca de que nuestros pensamientos, si son positivos, pueden darle alegría a nuestra vida y pueden tener nuestro cuerpo saludable. En Proverbios habla de eso, pero también dice que si tenemos pensamientos negativos, pensamientos tristes, eso hace también que nuestros huesos se sequen. Y eso no solamente es poesía bíblica, es algo que los médicos han descubierto, cuando es un principio que Dios dejó desde el inicio de los tiempos, desde que Dios creó a imagen y semejanza a Él cuando nos hizo.
puso esas leyes dentro de nuestra forma de ser, el que si tenemos pensamientos negativos constantemente, nos llenamos, digo, yo no soy médico ni psicólogo, pero sabemos que si nos estresamos, nos llenamos de cortisol, nuestro cuerpo se inflama y hay muchísimas circunstancias negativas que somatizamos cuando estamos preocupados, angustiados, y esos pensamientos que son negativos, esos sentimientos negativos de tristeza, de angustia, de estrés, de ansiedad, se somatizan y después ya tenemos un dolor de cabeza, o gastritis, colitis, salpullido en la piel y un sinfín de situaciones en nuestro cuerpo, enfermedades. Por eso en Proverbios justamente viene ese versículo, se los voy a decir. Vamos a, les quiero comentar dónde está esa parte, justamente donde en Proverbios nos dice eso. Vamos a tenerlo por aquí. Ahorita en un momento se los digo. Bueno, pero entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Precisamente porque el tema de hoy va a ser, ok, sí, no podemos evitar los problemas cotidianos, no podemos evitar las situaciones de la vida. La semana pasada hablaba justamente de esto, de que aún Dios, Cristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra caminando entre nosotros, dijo, cada día trae su propio mal. Bueno, es Proverbios 17:22. En una versión, me gusta mucho lo que dice, es: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Así dice una versión en Proverbios 17:22. Qué sabio es nuestro Dios cuando nos hizo. Él quiere que definitivamente, a pesar y encima de las circunstancias conflictivas, tengamos paz. Pero dices, es que ¿cómo voy a tener paz si tengo este problema? ¿Cómo voy a estar tranquila? ¿Cómo mi mente va a estar ecuánime si tengo esta situación? Los problemas de la vida no son sencillos. Los problemas de la vida son bastante graves. A veces unos más que otros, pero ahí están. Entonces, ¿cómo poder equilibrar lo cotidiano, lo conflictivamente cotidiano, con todo lo que la Biblia nos habla de su paz, de la bendición, de estos pensamientos, como dice aquí en Proverbios 17, pensamientos alegres? Pues hay algo muy interesante, es la gracia de Dios. No podemos nosotros llevar esta área solamente a un positivismo. En los años 70, qué barbaridad, yo estoy hablando de aquellos años, muchas de ustedes a lo mejor ni siquiera nacieron en esas épocas. Bueno, sí, yo ya estaba por aquí en esta tierra cuando eran los años 70. En los años 70 se puso de moda el grupo de los optimistas. Eran grupos en donde se reunían para, de una manera humana, pensar en cosas positivas, y por supuesto que estaba muy bien esas opciones, pero a veces nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro ánimo, nuestras buenas intenciones tienen un límite. En donde por más que quiera sentirme positiva, por más que quiera sentirme optimista, las circunstancias van más allá y no puedo hacerlo. Esa es la realidad. Entonces es ahí en donde entra justamente la gracia, en donde todo aquello que Jesucristo obtuvo en la cruz para nosotros es donde podemos echar mano de todas esas herramientas que Dios nos dejó para poder
tener esos pensamientos que van a permitir que salgamos de esos parecieran pozos en donde llega el agua al cuello y pareciera que a veces nos vamos hundiendo cada vez más y queremos sacar un popote y respirar por un popote porque esa agua sigue subiendo, ese problema sigue creciendo, esa situación pareciera que no tiene solución. Vamos justamente, como decíamos, al Salmo 62. Porque es donde podemos ver y pedir que esa gracia sobrenatural, ese arsenal de bendiciones que Jesucristo obtuvo en la muerte, en su muerte en la cruz, y cuando resucita y es sentado a la diestra del Padre, el Padre permite que sean derramadas una serie de herramientas que nos dejen la Biblia a las que podemos echar mano. Esa es la gracia, es ese poder que va más allá de lo humano. Como decíamos, los grupos de las personas que eran positivas o querían ser optimistas, sí llega un momento en que dicen, no puedo ser optimista. Quiero serlo, por supuesto, pero no puedo. Hoy no puedo. Con este problema ya no me queda ánimo para ser optimista, ya no tengo fuerzas para tener pensamientos alegres, ya no me quedan esas fuerzas. Es verdad, hay momentos en que pudieran los problemas, como decíamos, llegarnos hasta el cuello, pero es donde esa gracia sobrenatural viene la mano poderosa de Dios y te saca y te lleva sobre alas de águila, dice la palabra, para llevarte a las alturas. Vamos a ver el Salmo 62, dice algo muy interesante en el capítulo 1, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Algo muy importante es que estas palabras que estamos oyendo, que están escritas aquí en la Biblia, no son pensamientos positivos solamente. Claro que son pensamientos positivos, pero van más allá. Estas palabras las dijo el Dios eterno, el Dios que creó el cielo, que creó los universos, que creó las galaxias. Este sol maravilloso que vemos, decía la vez pasada, es solamente una estrella. Y para nosotros es ese astro que permite que haya la temperatura perfecta para que el ecosistema en nuestro planeta pueda existir. Así que ese Dios que dice que con la palabra de su poder sostiene las galaxias, sostiene nuestro universo. Si nos explicara un físico, alguien experto en astronomía, nos podría hablar de lo perfecto que es el movimiento de los planetas en nuestro universo y la posición exacta en la que se encuentra nuestro planeta para que pueda existir vida en nuestro planeta. Es impresionante. Algo que en alguna ocasión un científico importante dijo, no es posible que los científicos, al ver tanta perfección, no pueden en algún momento de su vida cuestionarse, ¿en verdad todo esto nació al azar? ¿En verdad no hubo un ser superior detrás de tanta perfección? Claro que sí lo hay. Los cielos dice que los cielos y la tierra, el firmamento, cuentan la gloria de Dios. Solamente al ver la perfección de nuestro universo, podemos ver que hay algo más. Entonces, ese Dios que fue quien nos creó, que es eterno, que es el alfa y el omega, que es el Dios increado, porque no tuvo principio ni tuvo fin. Ese tipo de conceptos que nuestro cerebro humano podría explotar si pienso, no tuvo un principio, no hubo un día 1 de su nacimiento y tampoco va a haber un día último
en donde va a terminar. No, ese Dios eterno va a estar siempre en el futuro, así como lo ha estado siempre en el pasado. Son conceptos que nuestra mente humana explota al pensarlos, pero ese Dios que sí está y que nos está viendo. En el Antiguo Testamento hay una historia que me encanta acerca de una mujer que es maltratada y al fin de cuentas la avientan, la arrojan con su hijo a que muera en el desierto. Llega un momento, Agar es la historia de esta mujer, es el nombre de esta mujer. Ella llega un momento en que Dios se le presenta y él la ve y ella dice: ahora veo que tú me ves, tú eres el Dios que me ve. A mí me conmueve ese nombre que ella le da al Dios que me ve. ¿Por qué? Porque ese Dios, a pesar de ser todo omnipotente, todo omnipresente, sabio, eterno, principio y fin, te ve. Y por eso esas palabras que estamos leyendo en el Salmo 62 no es únicamente positivismo, no es únicamente vamos a ser animosos, vamos a echarle ganas. No es eso, va más allá, porque a veces nuestras ganas ya no dan, a veces nuestros ánimos ya no pueden, a veces nuestra voluntad tampoco tiene la fuerza, pero entonces es la gracia la que nos capacita para poder ir más allá, porque esa gracia ya es sobrenatural a través del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo la que viene a nuestro corazón y penetra hasta partir el alma, hasta, dice, llega hasta los tuétanos. El Espíritu Santo que vive en nuestro corazón es quien puede hablar a nuestro corazón esas palabras eternas de un Dios eterno. No solamente son palabras positivas, pero son dichas por el Dios eterno. Fueron palabras dichas en la eternidad y que ahora resuenan en este mundo material, que ahora resuenan y se oyen en este planeta Tierra. Fueron palabras eternas y que hoy las decimos en nuestro sistema humano. Vamos a nuevamente leer Salmo 62 en el versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Necesitamos acallarnos, necesitamos tener tiempos de un tiempo de stop. En el día yo te recomiendo que entre tantas actividades que tenemos como mujeres por hacer, y si eres mamá homeschool, el doble de cosas por hacer, porque aparte eres maestra, tu trabajo es doble y no tenemos tiempo. Tenemos que darnos un tiempo. Sé que es difícil. Ahorita mis hijos ya son adolescentes. Mi hijo menor tiene 17, ya no tengo que cambiar el pañal. Mi hijo mayor tiene 21, ya no tengo que darle de comer en la boca, ni para prepararle sus papillas, ya me dan un poquito más de tiempo. Pero viví esa etapa con mis hijos cuando no tienes tiempo de hacer nada, y a veces eran las 2 de la mañana y estaba preparando el material como mamá homeschool de lo que le iba a dar mañana, ¿no? Es decir, viendo todo el material que le tocaba a mis hijos en su clase de mañana, y dormía que 4 horas, 3 horas, si bien nos va 6 horas, no tenemos tiempo, no nos damos el tiempo, hay muchas cosas que hacer, pero sí tengamos de manera decidida un tiempo para ese stop y meditar en estas palabras eternas. En Dios solamente está acallada mi alma. Callemos nuestra alma. Está llena de el internet, llena del teléfono que ya ocupa mucho tiempo de nuestra vida, llena de actividades de la casa, llena de actividades que hay que atender al esposo, hay que atender a los hijos, hay que atender a la escuela. Demos un espacio para nuestra propia salud mental, en donde estemos acalladas
escuchando la voz de Dios. Ese tiempo va a ser nuestra ancla que sostenga nuestra alma ese día. Necesitamos ser intencionales en tener un tiempo en donde acallemos nuestra alma, nos sentemos, respiremos, hagamos 3 respiraciones profundas, retengamos la inhalación, después soltémoslas poco a poco, hagamos 3 inhalaciones profundas y meditemos en un versículo, en el versículo que tú quieras, y ese momento en el que Dios te habla. A lo mejor tuviste un tiempo devocional en la mañana y te quedaste con un versículo, repítelo en el día, memorízalo, cántalo, ponlo en donde puedas para que lo tengas presente. Y en ese tiempo de estar acallada tu alma, vuélvelo a meditar. Dios te va a hablar y te va a sostener con ese versículo. Dice, Él, en el versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Hoy quiero decirte, si tú nos estás acompañando en vivo o nos estás viendo en la retransmisión, que hoy Dios es tu roca. Hoy Dios es tu salvación. Hoy Dios es tu refugio. No importa de qué problema o de qué circunstancia, Él es tu refugio y no resbalarás. En el versículo 3 dice, ¿hasta cuándo? Bueno, vámonos al 5. Dice, en el 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Aquí le estamos dando una orden a nuestra alma. A tus hijos le dices, recoge tu cama, levanta tu basura, lava tus platos. Es una orden que le estás dando a tus hijos y son órdenes que van a formar hábitos sanos en ellos. Bueno, tú tienes también que aprender, y yo tengo que aprender a darnos órdenes. Aprendamos a darle órdenes ¿a quién? A nuestra alma, que si no la acallamos parece un caballo desbocado. Necesitamos ponerle rienda a ese caballo, y dice la palabra de Dios que sometamos nuestros pensamientos a Cristo, y que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, también lo sometamos a Cristo. Así que nuestra alma son pensamientos, emociones, sentimientos. ¿Y cuántas veces no se desborda nuestra alma en pensamientos, emociones y sentimientos? Mi esposo me comentaba cuando éramos recién casados que cuando yo salía a cualquier diligencia, como recién casado, dice que él se preocupaba muchísimo y que, yo nunca he tenido ese problema, pero él me comentó que a veces yo me tardaba de más, y en aquella época no había celulares. Te estoy hablando desde nosotros tenemos 33 años de casados, así que no había celulares donde nos pudiéramos comunicar. Si me tardaba de más, dice que ya me estaba viendo así, en una mentalidad súper trágica. Me veía en una avenida atropellada, y ambulancias alrededor, porque me había tardado. Y yo le decía, ¿por qué piensas algo tan feo? Decía, es que me preocupo por ti. Entonces, bueno, ya empezamos a implementar formas de avisarle, ¿no? De cómo estoy bien, ¿no? Hay personas que son mucho más estresadas que otras y que tienen su mente mucho más tendientes a ver dramas en la vida que no son. A lo mejor a ti te pasa que sale tu hijo, tu esposo, y ya te estás también imaginando una escena trágica porque se tarda. Ahora tenemos muchas posibilidades, ¿no? De poder encontrarlos con el celular o con el GPS, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir? Que nuestra alma incluye sentimientos, emociones, pensamientos y nuestros pensamientos. ¡Qué barbaridad! Nuestros pensamientos vuelan, corren, brincan, saltan, hacen un gimnasio, y si no los controlamos con la palabra,
son un caos que nos pueden, repito, como al inicio, somatizarse y traernos un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una gastritis, en fin, infinidad de situaciones físicas por no controlar esa parte de nuestra alma. Démosle una orden a nuestra alma. Aquí dice en Salmo 62:5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Orden. Hijo, levanta tu ropa. Alma, reposa en Dios. Dale esa orden a tu alma. Necesitamos ordenarle a nuestra alma. Alma, piensa correctamente. ¿Y cuáles son los pensamientos correctos? Dice la Biblia, en toda cosa buena, en toda cosa noble, en eso pensar. ¿Qué pensar? En la palabra. Veamos por eso la importancia de que todos los días tomemos un versículo como ancla. No solamente digo uno, obviamente puedes leer un capítulo completo o más. Eso ya dependerá de tu tiempo, de tu disciplina, de tu hambre de Dios. Pero mínimo un versículo tienes que mantenerlo en el día. Como decíamos, meditando, cantando, aprendiéndotelo de memoria. Hace mucho tiempo, ahora lo hago de manera digital, pero antes, cuando no existía esto, agarraba pequeños pedazos de cartulina y anotaba un versículo y lo traía en mi bolsa, en mi babero, y lo sacaba y lo leía y lo guardaba, y terminaba de lavar los trastes, lo sacaba, lo leía y lo guardaba y trataba de memorizarlo. Los versículos bíblicos son esos pensamientos positivos que nos van a permitir tomarnos, y de donde el Espíritu Santo va a tomarse para que esa gracia sobrenatural pueda controlar nuestra alma. Entonces dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, y solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Tú tienes un refugio. Todos quisiéramos tener en los momentos difíciles un refugio. Sí lo tienes. Es Cristo, es la palabra. Esos momentos en donde tú estás sola, te puedes meter al baño sola. Si los niños ocupan toda la casa, vete al techo o al baño o a tu recámara, en el lugar donde puedas estar sola, y allí con tu Biblia. A veces la Biblia está en físico o en el celular, pero allí es tu refugio, donde cierras los ojos, derramas tu corazón delante de Dios y le dices: Dios, auxilio. Decía hace poco con una amiga, a veces a Dios le hago así. ¿Sabes lo que significa esto? Investígalo. Es cuando alguien pide auxilio y no puede decirlo porque su agresor está cerca, y entonces esto es signo de auxilio. Le decía yo bromeando a una amiga, a veces a Dios le hago así: por favor, auxilio Dios, tengo esta circunstancia. Y ¿sabes qué? Ese tiempo en donde estás cerrando los ojos a solas con Él, meditando ese versículo y diciéndole: Señor, que este versículo que hoy estoy leyendo sea realidad en mi vida, llega la gracia sobrenatural y lo hace real. No es ciencia ficción, no es magia, es la realidad de que Dios existe, el Dios poderoso está en el cielo, pero a través de que naces de nuevo está en tu corazón. Él es tu refugio. Si tienes un refugio, dice en el versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Con esto nos quedamos el día de hoy, porque necesitamos darle órdenes a nuestra mente para que piense cosas positivas, que son la palabra. ¿Qué? Versículos. Y también, por supuesto, puedes leer libros que sean enriquecedores, y puedes también, por supuesto, tomar frases de personas que han escrito libros positivos, y también, por supuesto, que eso puede ser ayudas. No descarto que también libros que a ti
te gusten y que hablen de cosas que te ayudan a levantar tu ánimo. Por supuesto que también pueden ser de beneficio. Evidentemente, como mencioné hace un momento, la palabra de Dios, que fue dicha por el Dios eterno y que ahora nosotros podemos repetirla con nuestra boca, tiene un poder sobrenatural. Por eso es importante hablarla en voz alta. Por eso es importante meditarla en nuestra mente y darle esa orden a nuestra mente de que piense esas palabras. Vamos a orar con esto y terminamos. Señor, gracias. Gracias te doy porque tú eres el Dios que nos ve. Tú eres nuestro refugio. Queremos acallar nuestra alma en todo el día agitado que tenemos, porque de ti viene nuestra salvación, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio. Contigo no resbalaremos. Señor, le decimos a nuestra alma que repose en ti, le damos esa orden, porque tú eres nuestra esperanza, porque solamente tú eres nuestra roca y nuestra salvación, nuestro refugio, porque tú eres nuestra roca fuerte. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, porque por tu muerte en la cruz podemos echar mano de esa gracia que nos has dejado y de ese amor. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, familias homeschooler. Gracias por estar con nosotros en esta meditación bíblica como todos los lunes. Si nos estás viendo en vivo, te agradecemos que nos hayas acompañado, y si nos viste por una de las retransmisiones, pues también muchísimas gracias. Por aquí tenemos a Carmen Guizar, muchas gracias, Elizabeth García, Gili Lars también, Angie Banda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mari León, tenemos algunas personas que se encuentran con nosotros, muchas gracias por estar aquí, y pues también a ti que nos estás viendo de la transmisión, muchas gracias y hasta la próxima.